Para finales del siglo XV, España no era la nación que hoy conocemos. En ese entonces solo era el principio de una monarquía en consolidación y en expansión. El siguiente video, titulado España en 1492, fue diseñado como un material de apoyo para el programa de Historia de México 1 del Colegio de Ciencias y Humanidades, Unidad 2, La dominación colonial en la Nueva España 1521-1760, y para el primer aprendizaje que versa sobre el contexto europeo a finales del siglo XV y su arribo a América en el proceso mejor conocido como el descubrimiento o hallazgo del Nuevo Mundo. Acompáñenos a revisarlo, por favor. Los objetivos del video son que los alumnos conozcan cuál era la situación de la península ibérica justo al momento del hallazgo del Nuevo Mundo. Sobre todo que entiendan la diversidad de los pueblos que habían poblado la península ibérica. Dos, que los estudiantes reflexionen sobre el proceso de la famosa Reconquista Española, en donde para 1492 los reinos católicos ya se habían unificado a través de dos grandes coronas. Y con esta consolidación se va a dar el principio de una monarquía más en forma. Eh, es importante señalar que al mismo tiempo que se conformaba la monarquía española, simultáneamente en México, en lo que es el horizonte posclásico, florecían diferentes ciudades, tales como Mayapán, Chichen Itzá en la península de Yucatán, Sinsunzán en la parte del occidente y Tenochtitlán en el Anáhuac, solo por mencionar algunas de las ciudades más conocidas, a la par que en Europa se daba el proceso de la famosa Alta Edad Media. El encuentro de dos mundos fue posible gracias a la realización del proyecto de Cristóbal Colón, un marino que buscaba un camino hacia el continente asiático, pero de paso encontró un nuevo orbe. Entre el viaje de Europa hacia el continente asiático, Cristóbal Colón pensaba hallar muchas islas, mismas que reclamaría en nombre de la corona española, lugares en donde se encontrarían muchas especies, oro y muchos gentiles a quienes les llevarían la palabra del cristianismo. Estas fueron parte de los motivos eh, que favorecerían la empresa colombina. Cristóbal Colón nunca tuvo contacto con las culturas prehispánicas de Mesoamérica o de la zona incaica. Para ser más preciso, en ese primer encuentro solo se dio con los habitantes del Caribe, con pueblos como los Tainos, Siboneis, entre otros, grupos humanos que tenían un menor grado de desarrollo cultural al de la zona de Mesoamérica y la región incaica. No por eso menos importante. Y sería aquí, en las islas del Caribe, donde la corona española haría sus primeros proyectos de colonización y evangelización a lo largo de varias décadas. El Caribe fungió como una plataforma para los colonizadores españoles, mismos que posteriormente llevarían a cabo conquistas hacia diferentes latitudes en lo que hoy conocemos como Centroamérica, Sudamérica, la parte de la península de Yucatán y posteriormente la Florida. Antes de seguir con este proceso de colonización, es importante preguntarse quiénes eran estos hombres de la península que habían cruzado el mar. ¿Es válido solo llamarlos españoles y generalizarlos con la religión católica? ¿O en realidad había en ellos un pasado también remoto, diverso,
y es lo que vamos a analizar en este video. Revisando su historia, nos damos cuenta de que España es un país cruzado, en donde habían vivido muchos pueblos que eran la fusión de celtas, íberos y celtíberos desde la antigüedad, y que posteriormente seguidos por fenicios, cartagineses, griegos y romanos durante la época clásica. Durante tiempos del Imperio Romano, Hispania, así se le conoció, fue una provincia que a su vez fue dividida en la zona de la Beática, la Lusitania, la Tarraconese, entre otras, territorio que estaba unido con el Imperio Romano a través de una vía y de una serie de leyes y comercio. Hoy en día, en la ciudad de Córdoba, España, al sur, eh, todavía en esa ciudad se preserva una plataforma de ese pasado romano, una obra de fortaleza y de solidez, como es el puente que cruza el río Guadalquivir y que conecta a la ciudad. La ciudad de Córdoba no solo es ejemplo de ese pasado romano, sino de otros pueblos que la habitaron, tales como judíos, musulmanes y católicos, y todo eso se puede ver en sus callejuelas. De hecho, la catedral de la ciudad fue construida en lo que anteriormente había sido una mezquita de los musulmanes, pero posteriormente al triunfo de los católicos, el inmueble va a ser modificado para adoptarse como una catedral católica. Afortunadamente en ese entonces llegó el rey y pues podemos decir que paró esta obra, ¿no? Y se quedaron las dos cuestiones, ¿no? Tanto un templo católico como de los musulmanes. Siguiendo con la misma ciudad de Córdoba en Andalucía, podemos decir que esta nos muestra no solo una diversidad de pueblos, sino que también de religiones, tales como fueron el judaísmo, el catolicismo y el islam. Esto también está presente en otras ciudades de la península. Sobre la religión del islam, quisiera decir que esta fue muy importante en la península y hizo su arribo a partir de 710, justo con la conquista de los musulmanes a España por vía del conquistador Tarik, en una fuerte expansión del Islam que provenía del norte de África y que a su vez llegaría a España y se apoderaría casi de toda la península, excepto de la parte norte, en la región de Asturias, Cantabria, Galicia, zonas vascongadas que fueron sin duda los asideros del mundo católico. Mientras que todo el sur de la península ibérica fue parte del famoso Al-Ándalus, posteriormente del califato omeya y de la España musulmana. Mientras que el norte de la península fue un lugar en donde se replegaron los católicos, pero con el tiempo irían recuperando territorio, como aquí lo podemos ver en el siguiente mapa, en un proceso conocido como la famosa Reconquista Española, en donde los cristianos poco a poco irían ganando territorio e irían reduciendo la influencia del Islam, como aquí se puede apreciar ya en el siglo XIV y XV. El proceso de reconquista española se dio a la par del crecimiento de diversos reinos católicos en el norte de la península, pero sobre todo se debe a la unión de dos grandes monarquías por vía del matrimonio, como fueron la de Castilla y Aragón, mismas que una vez fusionadas tuvieron la fuerza para expulsar a los diferentes reinos del Islam, perdón, e ir unificando una sola monarquía.
La conformación de una monarquía fuerte encabezada por Castilla y Aragón permitió el triunfo de católicos sobre musulmanes, judíos y grupos a los cuales se les obligaría a convertirse al cristianismo o en su defecto dejar la península, dando paso a los famosos conversos. La monarquía española sería testigo de dos sucesos que cambiarían radicalmente su historia, ambos, por cierto, en el mismo año. El primero, el 2 de enero de 1492, con la caída del reino nazarí de Granada, último reducto de los musulmanes en el sur de la península ibérica, acontecimiento que representó el triunfo definitivo de los católicos sobre los musulmanes e indirectamente también sobre judíos y otras religiones. El segundo acontecimiento se dio el 12 de octubre de 1492, en un contexto de la búsqueda de nuevas rutas comerciales hacia el lejano oriente, debido al cierre comercial que habían llevado a cabo los turcos otomanos. Y en esa circunstancia tenemos la propuesta de Cristóbal Colón a la recién corona española que estaba formando, quien propuso viajar por el occidente para llegar por el oriente en un mundo en el que el almirante de la mar Océano demostraría que el mundo es circular y que en ese viaje pues básicamente se derivaría el hallazgo del nuevo mundo. Finalmente, como conclusión y mirando la historia en retrospectiva, podemos entender parte de ese contexto europeo y español durante el siglo XV, lo que nos confirma que para el momento del encuentro de los dos mundos, España no es una nación como hoy en día la entendemos, sino es un reino que se está acabando de conformarse, pero que a la par está encontrando un nuevo territorio que hoy conocemos como América. Una conformación de España que estaba impulsada sin duda por los católicos, pero que en realidad tenía una población diversa de muchas de religiones distintas y de un legado ancestral de pueblos que anteriormente habían habitado en la península. Efectivamente, dicho encuentro de dos mundos después derivaría en una etapa de colonización y conquista, misma que se puede revisar en otro momento. Pero ahora resta decir que el presente video solo se ocupó de analizar quiénes eran estos hombres de Allende los mares, que hoy en día solemos describirlos como los españoles, los colonizadores y los conquistadores. Finalmente, no me queda más que agradecer tu atención por haber revisado dicho material. Si te gustó, no olvides ponerle un me gusta y compartir este material. Muchas gracias.